Dice ahí el pasaje. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Señor, ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra y aprender, Señor, cómo tú has guardado de tu Hijo, Señor, y esto traiga confianza y seguridad a nuestros corazones, sabiendo que tú también estás guardándonos como hijos adoptados que hemos sido por medio de Cristo, gracias a Cristo. Por eso, Señor, queremos honrar al Hijo, quien fue guardado por ti y quien es nuestro Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo nos ayude y guíe esta meditación para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje vemos especialmente que Dios Padre está guardando a su Hijo. Aun cuando ya ha sido concebido y todavía no ha nacido, el Hijo está en riesgo de ser deshonrado. Y Dios va a guardar al Hijo, y esta es la forma que nosotros debemos recordar para honrar al Hijo, confiando en el cuidado del Trino Dios sobre nosotros, que somos sus hijos adoptados. Honramos al Hijo, quien es guardado por el Padre, cuando confiamos y descansamos en el cuidado del Trino Dios sobre nosotros, quien somos sus hijos adoptados. Este Evangelio de Mateo fue escrito el primero de los 4. Es el tercer libro del Nuevo Testamento en orden cronológico. Primero se escribió Santiago, después se escribió Gálatas y después se escribió Mateo. Mateo fue escrito especialmente dirigido al pueblo de Israel, a los judíos. Mateo fue uno de los discípulos de Jesús. Recordáis que siendo él publicano, se llamaba Leví, siendo un recaudador de impuestos, entonces el Señor lo llamó y lo dejó y le siguió, como vemos en Mateo 9:9 y Mateo 10:3. El énfasis es uno, y es presentar a Jesús como el Mesías prometido a Israel, como el Rey prometido, el Rey Mesías. Algunos detalles muestran este énfasis. Por ejemplo, el comienzo de este Evangelio, ¿cómo comienza? Ve los versículos del 1 al 17 y presenta la genealogía, es decir, el libro de familia, el certificado de paternidad del Hijo, del Mesías. Así que se presenta que Él es el Hijo de ¿quién? Dice el versículo 1 del capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, ¿quién nació antes, David o Abraham? Lógicamente debería ser hijo de Abraham, hijo de David, si es en el orden de quien nació antes. Pero el énfasis del Evangelio nos muestra que el énfasis está puesto en presentar a Cristo como ¿quién? El hijo de David. El hijo prometido a David, el rey que Israel estaba esperando. Es más, está en el énfasis al decirle el ángel a José, José hijo de David. Y enfatiza que José es hijo de David y por tanto Jesús es legítimamente el rey de Israel. Este evangelio cita más de 60 veces textos del Antiguo Testamento proféticos que se cumplieron. Puedes ver que en el capítulo 1 y 2 ya hay 5 textos donde se está cumpliendo en el nacimiento de Jesús. Míralo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 22, en el texto que estamos estudiando, dice ahí, habla el autor Mateo,
Todo esto sucedió ¿para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, en este caso Isaías 7:14 o Isaías 8, y hace ahí una cita de que este suceso está cumpliendo las profecías dadas. Capítulo 2, versículo 5. Mira de nuevo cómo el énfasis nos muestra que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Hablando los escribas y principales sacerdotes a Herodes, que quería saber, oye, ¿dónde va a nacer el rey de Israel? Porque han venido unos sabios y están buscándolo y quiero saber qué está pasando aquí. Y entonces estos escribas y principales sacerdotes, versículo 5 del capítulo 2, ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo sabían? Porque así está escrito por el profeta. Así que Miqueas 5:2 es la base del conocimiento de que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y así sucedió. Capítulo 2, versículo 15. Mira, otra referencia al cumplimiento de la palabra. Versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, y esto se refiere a que estuvo José con María y el niño en Egipto hasta la muerte de Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo allí hasta esa fecha? ¿Qué dice tu Biblia? Para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Y aquí es el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1. De Egipto llamé a mi hijo. Capítulo 2, versículo 17. Tenemos la cuarta cita de cumplimiento. Entonces se cumplió lo que había dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, y cita ahí Jeremías 31:15, está ahí en Mateo 2:17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz de Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Y este fue el cumplimiento de la matanza de los bebés, de los niños de menos de 2 años que Herodes había mandado matar. Dios ya lo había dicho. Eso sucedería. Y Dios incluso lo permitió porque estaba dentro de su plan, que los pecadores cumplieran lo que ellos querían hacer, pero Dios ya lo había determinado que sucedería. Y mira ahí en el capítulo 2, versículo 23. 5 citas en estos 2 primeros capítulos que se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Versículo 23. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Y esto es cuando volvió José y María con el niño y se fueron a Nazaret. ¿Pero por qué se fueron a Nazaret? Pues dice ahí el texto, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, será llamado Nazareno. Ahora, ahí no dice que para que se cumpliera esa escritura, José tomó la decisión de ir a Nazaret. José fue a Nazaret porque precisamente estaba huyendo del gobernante que podía matarlo y él se fue a Nazaret. Pero así fue la forma en la que se cumplió la escritura, porque Dios está al control de cada suceso. Así que el tema principal del Evangelio de Mateo es mostrar el rechazo tan fuerte que Jesús recibió como rey prometido a los judíos, pero que fue rechazado por su pueblo. De ahí la referencia tan clara en el capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los judíos que están recibiendo este evangelio ya están desde el principio sabiendo que Jesús es el rey enviado para salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, esta deshonra del pueblo de Israel a su Mesías rey siempre ha estado presente en todas las generaciones. Siempre. Desde la desobediencia de Adán, los seres humanos deshonramos a Dios. Por eso desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque los hombres estamos andando en rebeldía contra Dios, todos. No hay justo ni aun uno, y eso implica que deshonramos a Dios, no le reconocemos como quien es. Así éramos tú y yo, antes de que Dios nos hubiera salvado. Incluso aquellos que parecen alabar al Señor también tienen un corazón alejado de Dios. Incluso aquellos que parecen que tienen una relación con Dios pueden mostrar externamente algo que no está sucediendo en el corazón. Jesucristo confrontó la hipocresía, no solamente de los judíos, de los fariseos, sino de todo aquel que quiera aparentar externamente, que busca agradar a Dios, pero en su corazón está alejado. Mateo 15, en este evangelio, no vayas allí, no hace falta, pero si estás tomando nota, puedes apuntarlo. Mateo 15, versículos 7 y 9, Jesús les dijo, hipócritas,
Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombre. La honra externa no es seguridad de un corazón regenerado. Es lo que Jesús está diciendo. Honrar externamente a Dios no es seguridad de un corazón regenerado. La honra de un creyente comienza con un corazón que afecta todo su ser, todos sus gustos, todos sus deseos y anhelos y acciones. Y es en tiempo de Navidad cuando más se deshonra a Dios. Es uno de los tiempos en los que más el mundo deshonra a Dios, aunque aparentemente se celebre el nacimiento de Cristo. Pero es uno de los momentos más tristes del año al ver el contraste y la forma en la que el mundo deshonra a Dios. Se ve de manera más generalizada esta actitud en tiempo de Navidad, cómo se deshonra a Dios, al Hijo nacido en Belén, cuando externamente se aparenta celebrar su nacimiento, pero tienen un corazón alejado de Él. ¿Y cómo debemos vivir nosotros, los creyentes, en este tiempo? Pues somos llamados en este tiempo y en todo el año y en todos los días de nuestra vida a honrar al Hijo, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar. Esta es la actitud de la humanidad contra el Hijo. En sus pecados están deshonrando al Hijo, como dice el Salmo 2. Acompáñame al Salmo 2 un momento y mira cómo el mundo está deshonrando a Dios de tal forma que quieren alejarse, quieren salirse de su dominio, de su señorío. El mundo quiere rebelarse contra Dios y Dios llama al mundo a que honren al Hijo. Mira el Salmo 2 conmigo. Dice el versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Una pregunta retórica. ¿Por qué el mundo responde así contra Dios? Versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Los reyes y los gobernantes de la tierra tienen muchas diferencias entre ellos, ¿verdad? Los políticos en España tienen muchas diferencias, los países entre ellos tienen muchas diferencias, pero ¿sabes qué? Todos dejarán a un lado sus diferencias y un día se unirán todos contra Dios y contra su ungido. Y dirán esto, versículo 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ya está bien, rebelémonos contra él. Versículo 4, el que se sienta en los cielos se ríe. Se burla de ellos. ¿Vosotros qué podéis hacer contra mí? El que está en los cielos sabe que esa es una actitud necia. Por eso ha dicho, traman cosas vanas, inútiles. Y los ve y dice, ¿qué estáis haciendo? Versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto es el Hijo hablando acerca del Padre. El Hijo está hablando que el Padre decretó, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es más, el Hijo ahora dice lo que el Padre le dijo también, versículo 8. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto no se lo está diciendo a los creyentes, ni a la iglesia. Esto se lo dice el Padre ¿a quién? Al Hijo. Pídeme los confines de la tierra y yo te los daré todos. Versículo 9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Qué resistencia puede presentar un vaso de barro frente a una barra de hierro? Esa es la misma figura que muestra cómo el Cristo Mesías un día vendrá, establecerá su reino en la tierra y los gobernará con justicia y con rectitud. Versículo 10. Ahora pues, ante esta situación, oh reyes, mostrad discernimiento, es decir, dejar de pensar como un loco, sed sabios, recibid la amonestación, oh jueces de la tierra. Versículo 11. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en el Hijo se refugian.
Así que tenemos dos tipos de personas en el mundo. Los que deshonran al Hijo y los que son llamados a honrar al Hijo, que son bienaventurados, porque han sido refugiados en Él. Por eso, los creyentes, la iglesia, es llamada a honrar al Hijo en medio de este mundo que lo deshonra de todas las formas posibles, tanto frontalmente y descaradamente como aparentemente lo honran, pero su corazón está lejos de ellos. Así que veamos brevemente en esta mañana cómo Mateo 1, del 18 al 25, nos muestra una forma en la que debemos honrar al Hijo. Y el discípulo Mateo, movido por el Espíritu Santo, está escribiendo a los israelitas a que honren al Hijo. Y en este caso, en este párrafo, honramos al Hijo meditando en tres maneras en las que el Padre lo guardó y que nos animan a descansar y alabar al Trino Dios por su cuidado sobre nosotros. Tres formas en las que el Padre guarda al Hijo. Y quiero citarlo para que esté clara en nuestra mente. Tres formas en las que el Padre guarda al Hijo y nos anima a descansar y alabar al Trino Dios por su cuidado sobre nosotros. En primer lugar, versículos 18 al 20, el Padre guarda al Hijo por medio de sus siervos. El Padre guarda al Hijo por medio de sus siervos. Versículos 21 al 23, vemos el segundo punto. El Padre guarda al Hijo por medio de un mandato. Y en tercer lugar, el Padre guarda al Hijo por medio de un creyente obediente. El Padre guarda al Hijo por medio de un creyente obediente. Y está del versículo 24 al 25, los últimos dos versículos. Así que tenemos que el Padre guarda al Hijo por medio de sus siervos, por medio de un mandato, por medio de un creyente obediente. En primer lugar, versículos 18 al 20, el Padre guarda al Hijo por medio de sus siervos. Mira ahí el versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Después de haber demostrado en los versículos anteriores el libro de familia, el certificado de descendencia real, en el versículo 17 demostraba que Jesús es el Hijo de David. Ahora continúa mostrando la forma que Dios usó para hacer que el Hijo eterno naciera de una mujer. Este es su certificado y ahora se nos relata el nacimiento. Y el nacimiento fue como sigue. Versículo 18. Estando su madre María desposada con José antes que se consumara el matrimonio. ¿Qué significa esto? ¿Se habían casado? No, todavía no se habían casado. Estaban comprometidos. Habían llegado a un acuerdo. Esto significaba que estaban comprometidos, pero todavía no se habían casado, todavía no habían consumado el matrimonio, no habían tenido relaciones sexuales, no habían celebrado la boda, pero ya tenían un compromiso de boda. Ahora, versículo 18, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Un momento, ¿qué dice que se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo? Este hecho, aquí en este texto, no se nos detalla. No sabemos en este evangelio los detalles de cómo se supo que había concebido por el Espíritu Santo. No es el punto aquí. Mateo no está escribiendo cómo fue esa concepción o cómo se supo eso. Pero encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, no vamos a ir allí, pero en el Evangelio de Lucas encontramos la manera en la que se concibió. Un hecho sobrenatural. Se le anunció a María que esto fue una gracia de Dios para la humanidad y sobre ella. Y fue por medio del poder del Espíritu Santo que esto sucedió, que fue concebida por obra del Espíritu Santo. Ahora, la importancia de que fuera concebida por el Espíritu Santo es fundamental. ¿Por qué? Porque la importancia radica en que Jesucristo fue hecho hombre completamente. No un hombre aparente, fue un hombre real, 100% hombre, 100% Dios. Pero fue un hombre que no heredó la condición pecaminosa que todos los hombres recibimos de Adán. Esta condición caída se recibe por la extensión por medio del varón. Es el varón quien transmite el pecado al resto de la humanidad. Romanos 5 nos dice que por el pecado de un hombre, la muerte se extendió a todos los hombres. Y no fue por el pecado de la primera persona que pecó, Eva, sino que fue por el primer hombre que pecó y que por medio de él se transmite el pecado a todos los que nacen de hombre. Todos los que nacen por medio de la transmisión del pecado por el hombre.
Así que Cristo fue por naturaleza el único hombre en toda la historia sin la condición pecaminosa heredada de Adán. Él no venía con pecado en su condición. Él estaba libre de pecado y por tanto no pecó porque Él es perfecto en su naturaleza. Pero toda la humanidad pecamos porque hemos nacido corrompidos. Como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Así que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y dice ahí en Lucas 1:35, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el único Hijo que es santo desde su concepción. Él no tiene mancha desde el momento en el que fue concebido. Fue libre de toda imputación de pecado de Adán. Así que Él es el Hijo que nació de mujer, pero que no heredó la condición caída porque fue concebido por el Espíritu Santo. Versículo 19, continuamos y dice, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Esta es la primera referencia del siervo de Dios, de un creyente justo que el Padre usará para cuidar a su hijo. Hemos dicho que el Padre guarda al Hijo por medio de sus siervos. Y esta es la primera referencia de un siervo de Dios, que Dios va a utilizar para cuidar a su Hijo. Antes de narrar lo que José estaba planeando hacer, se nos aclara que es el fruto de lo que hace un hombre justo. Míralo ahí, versículo 19. José es su marido y no nos dice lo que va a hacer, sino cómo es. ¿Cómo es él? Dice, siendo un hombre justo. Aquí no se refiere que es un hombre santo, perfecto, que no ha pecado, sino que es un hombre que se caracteriza por ser obediente a Dios. Es un hombre que peca, sí, como tú y como yo, pero que es un hombre que se arrepiente de sus pecados y que continúa buscando obedecer a Dios en todo lo que hace. Así que, según esta característica y testimonio de José, que era un hombre justo, hace lo que hace. Así que, no queriendo difamarla, entonces planea abandonarla en secreto. José quería abandonar en secreto a María. Y esto, hermanos, no era una actitud pecaminosa ni desconsiderada. Escucha bien. José no estaba buscando pecar, no estaba buscando abandonar a alguien necesitada. José quería hacer la voluntad de Dios. Quería hacer lo correcto, lo justo. Y planeó a abandonarla, dejarla. Hasta el momento, José no tenía más información, sino simplemente María está embarazada. A nosotros se nos dice que se supo que había sido concebida por el Espíritu Santo. Pero escucha, hasta el momento José no lo sabía. Hasta el momento José no lo sabía. ¿Cómo sabemos esto? Por la siguiente conversación del ángel del Señor, que lo primero que le dice a José, para evitar que la abandonara, es informarle que no ha sido un caso de adulterio, no ha sido un caso de fornicación, que ha sido una obra del Espíritu Santo. Esto no lo sabía José. Por eso José, ante la situación de que su prometida ha quedado embarazada y él sabe que no participó en ello, entonces ¿qué decidió siendo un hombre justo? Yo no puedo convivir con esta situación pecaminosa. La voy a dejar. Pero siendo un hombre justo, quería hacerlo en secreto para no difamarla, para no hacerle daño, para no participar de esa situación. Entonces quería abandonar esta situación de pecado. Versículo 20 dice, no temas recibir a María tu mujer. ¿Lo ves ahí? El ángel le dice que no tema. ¿Por qué le dice que no tema? Porque la razón por la que José quería abandonarla es por temor a participar en una situación de pecado en la que traería deshonra a Dios. ¿Y cuál es la razón por la que no debe temer recibirla como esposa? Si yo recibo como esposa a esta María que está embarazada, yo sé que yo no he participado en esto, ¿estaré pecando? ¿Esto será agradable a Dios? ¿Esto será justo y lo correcto? Y dice, no temas recibirlas como esposa. ¿Por qué? ¿Qué razón se le da? Porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y José no es ingenuo. Escúchame, no hay ninguna mujer que pueda quedarse embarazada que sea por el Espíritu Santo.
ausente de participación del hombre. Eso no es una forma de esconder el pecado de María. Eso fue verdad. Y José lo creyó. Si llega hoy y alguien dice que se ha quedado embarazada por el Espíritu Santo, lo que está haciendo es tapando un pecado que ha cometido si no estaba casada. Pero en este caso no fue para tapar un verdadero pecado, sino en verdad fue la obra del Espíritu Santo. Esto es decir, no fue fruto del pecado de María, así que tómala como esposa. Ella no pecó, ella sigue siendo tu esposa y seguís viviendo en el temor del Señor, como vemos en Lucas. La actitud de María ante siendo la sierva del Señor. Entonces el Padre usa a un creyente, un hombre como José, salvado por la gracia en Cristo Jesús. Un hombre justo que queriendo hacer la voluntad de Dios, no es perfecto y no peca, sino que está buscando en todas las cosas que hace, hacer lo que agrada a Dios. Y entonces Dios Padre usa a un creyente como José para guardar a su Hijo, a Dios Hijo, a Cristo Jesús, quien tiene un testimonio fiel. José posee un testimonio de justicia, de andar en la voluntad de Dios, de buscar honrar a Dios con su vida, con su obediencia, con su santidad. ¿Qué hubiera sucedido si José hubiera abandonado a María en secreto? ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera actuado en esta situación y José hubiera dejado abandonado a María en secreto? Dos consecuencias muy importantes para tu salvación y para la mía. En primer lugar, si José hubiera abandonado a María, no habría sido acusado de adulterio porque nadie le podía haber dicho, oye, yo acuso a María. José podría haber sido el padre y se hubiera ido y nadie sabría si habría sido José. Entonces esa situación no podría verse como una acusación clara, como hemos leído en Juan 8, que decían, oye, que la hemos cogido en el mismo acto de adulterio. Y entre paréntesis, cogieron a la mujer pero no al hombre. Si cogieron a esa mujer en el mismo acto de adulterio, ¿el hombre dónde estaba? El hombre que participó en ese adulterio no estaba allí. Así que o no era verdad y querían engañar a Jesús, o simplemente cogieron a la mujer y dejaron al hombre en una actitud machista. Ahora, ¿qué dice ahí el texto? Que si se hubiera ido a José, se hubiera ido y hubiera abandonado a María, María no habría sido acusada de adulterio, pero su hijo sí habría sido deshonrado. Jesús habría sido deshonrado por un hijo que no se conoce su padre, lo cual traería la deshonra sobre él, habiendo sido considerado hijo de fornicación. No sabemos quién es tu padre, así que sabemos que tú has sido desechado por tu propio padre. Hemos leído Juan 8:41, que estaban hablando con Jesús y estaban hablando si vosotros sois hijos de Dios, si sois hijos de Abraham, y Jesús los confronta, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. En uno de estos argumentos, Jesús les dijo a los judíos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, escucha, nosotros no nacimos de fornicación. Es curioso que estas personas le dijeran, nosotros no nacimos de fornicación. Y es posible que esto indica que en algún momento sobre Jesús cayera esta acusación, de que en realidad no fuera obra del Espíritu Santo, sino que taparan una fornicación y que Jesús fuera un hijo de fornicación. Como lo están acusando ser del diablo, como le acusaban a Jesús, y le acusaban de ser hijo de fornicación. Así que si José lo hubiera abandonado, es posiblemente lo que lo hubieran acusado, con razones. En segundo lugar, si José hubiera abandonado a María, en segundo lugar, esto implicaría que no habría recibido el derecho de la descendencia de David. No sería el rey legítimo. Si José no fuera el padre adoptivo de Jesús, Jesús no tendría el derecho legítimo de descender de David. Así que no podría cumplirse la palabra de Dios, no podría mostrarse al Mesías como el rey. Así que Dios actuó, Dios guardó a su hijo. Cuando su hijo estaba siendo formado físicamente en el vientre, el padre actúa para guardar a su hijo por medio de sus siervos. Y hemos visto el primer siervo, este es el siervo José. Pero hermanos, vemos que Dios sigue usando a sus hijos para guardar el testimonio de Cristo en medio de esta generación adúltera y perversa. Por medio de ser sal y luz en este mundo, tú y yo debemos ser usados por Dios
para guardar la honra que el Hijo solo merece. Tú y yo somos siervos de Dios, que debemos andar en justicia, que debemos buscar la voluntad de Dios y debemos estar dispuestos a ser usados por Dios para honrar al Hijo. En Tito capítulo 2, versículos 4 y 5, Pablo le insta y le manda a Tito a que predique la palabra, la sana doctrina. Y versículo 4 dice que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Y dice la razón, el propósito. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer, una creyente, no vive conforme a la voluntad de Dios, está haciendo que la palabra de Dios sea blasfemada. Los siervos de Dios, los hijos de Dios, somos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios para guardar la honra de Cristo, la honra del Trino Dios, la honra de la palabra de Dios. Y continúa mostrándonos en este pasaje que Dios usa a sus hijos para honrar a Cristo. Y vemos el segundo siervo. Mira en el versículo 20. El segundo siervo que Dios usa para guardar a su hijo no es un hombre, es un ángel. Versículo 20, pero mientras pensaba esto. ¿Qué significa mientras pensaba esto? Bueno, se refiere a que José estaba pensando esto, abandonar a María, ¿verdad? Y estaba pensando eso. Esto indica que no era una conversación de José con otra persona. No había ningún indicio para saber que José estaba maquinando esta situación, pensando esto. José estaba pensando en dejar a María en secreto y nos indica que nadie más lo sabía. José no lo había hablado con nadie. Dios no lo sabía porque escuchó a José hablar con su padre o porque José escuchó hablar con su amigo. No vio que José estuviera haciendo nada. Solamente Dios tiene conocimiento perfecto de todo lo que pensamos. Eso es lo que nos apunta. Que aunque tú estés planificando en tu mente cualquier cosa, Dios lo sabe. No necesita verte. Lo sabe perfectamente, completamente. Lo sabe sin necesidad de aprender eternamente. Él sabe todo. Él es omnisciente. Así que Dios sabe todos los pensamientos de todos nosotros. Sabe toda la manera completa, instantánea y perfecta. Y Dios tenía preparado a un siervo suyo para que guiara, para que ayudara a José en el camino recto. Versículo 20, mira lo que dice ahí. Mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo. Y escucha, como hemos dicho muchas veces, Dios no habla en sueños actualmente. Dios sí ha hablado en otro tiempo de muchas maneras, de diferentes formas. Pero escúchame, que aquí veas en el texto que Dios habló en sueño a José, no te debe llevar a la conclusión de que en cualquier momento Dios te pueda hablar a ti por medio de un sueño. Estamos equivocados si llegamos a esa conclusión. Dios no puede hablarnos en sueños. Dios sí lo ha hecho. Pero Dios ha decidido que en el momento en que la Biblia, su revelación escrita fue completada, Dios ya ha dicho todo lo que tiene que decir y ya no va a hablar más de otras formas como sí antes habló. Y míralo eso en Hebreos capítulo 1, los primeros versículos. Así que aunque un ángel del Señor habló a José, tú no debes esperar a que Dios te hable por sueño. ¿Cómo Dios te habla? Solo por su palabra. Solo por su palabra. Dios solo habla por medio de su palabra. Nadie puede decir que tiene una palabra para ti, de Dios. Nadie puede pensar que Dios ha puesto un pensamiento en mí, que no esté en la palabra de Dios. Dios puede traer a la memoria su palabra en tu mente, pero Dios no va a traer un pensamiento a tu mente que no haya sido por medio de su palabra. Dios no va a traer un pensamiento o una palabra por medio de sueños. Dios solamente habla por su palabra predicada y proclamada fielmente. Así que mira el versículo 20. José, este es el mensaje del ángel. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Esto es dicho por un ángel. Este ángel y los ángeles están al servicio de Dios. Están para cumplir la voluntad de Dios y para adorar continuamente la presencia de Dios. Este ángel fue usado por el Padre para traer un mensaje y este mensaje proveería
guardar al hijo de la deshonra. El padre guarda al hijo de la deshonra usando a un ángel como su siervo. Y Dios sigue usando a sus siervos, los creyentes y también a los ángeles para cumplir su ministerio conforme a su voluntad, para honrar al Hijo como Dios eterno y único y suficiente Salvador. Ahora, hermano, tú y yo debemos estar confiados en el cuidado de Dios. ¿Pero lo estamos? La pregunta es esa. Como siervos de Dios, ¿estamos siendo usados por Él para honrar al Hijo? ¿Confiamos en el Trino Dios quien nos usa para honrar al Hijo en medio de este mundo de deshonra y difamación? ¿Sales a la defensa de la verdad? ¿Sales en defensa del Evangelio? ¿Sales en defensa de Cristo? ¿Sales en defensa de la verdad? ¿O te dejas llevar? ¿O tú sabes la verdad, pero bueno, no hay por qué estar diciéndolo a todo el mundo? Seamos fieles, hermanos. Fieles a Dios en dependencia del Espíritu Santo para vivir en justicia. Como José estaba siendo usado, un hombre justo que el Señor utilizó para guardar a su hijo. Y surge esta pregunta, ¿cómo estamos honrando al Señor? ¿Cómo estamos honrando al Señor en nuestra vida? ¿Somos siervos suyos que le honran? ¿Cómo estás sirviendo al Señor con fidelidad a su palabra? ¿Estás buscando hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo estás creciendo en el conocimiento de su voluntad para ponerla en práctica en tu vida? ¿Cómo eres consciente de que tu vida va a traer honra o deshonra al Evangelio? ¿Cómo estás reconociendo tu pecado como deshonrar a Dios y te arrepientes por la gracia en Cristo? Así que honremos al Hijo, hermano, quien es guardado por el Padre por medio del testimonio justo de los creyentes. Honremos al Hijo con nuestro testimonio justo. En segundo lugar, el Padre guarda al Hijo por medio de un mandato. Versículo 21 al 23. Dice ahí el versículo 21. Continúa el ángel del Señor hablando en sueño a José. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Observa un momento, mira lo que dice el versículo 21. Observa que el ángel no solo le dice lo que ha sucedido, en el versículo 20 le ha dicho lo que ha sucedido. Esto que ha concebido es obra del Espíritu Santo, ese es el pasado. Sino que ahora el ángel, versículo 21, le anuncia lo que va a suceder, lo que va a pasar. Versículo 21, le anuncia lo que va a hacer en el futuro inmediato. Dice, y dará a luz un hijo. Y eso se refiere a María. Y María dará a luz un hijo. Esto no significa que María solo ha tenido un hijo. Si tú tomas ahí ese versículo solamente y dice, María dará a luz un hijo, no puedes llegar a la conclusión de que María solo tuvo un hijo. Esto no le gusta a los católicos. A los católicos les gusta decir que María fue ella concebida inmaculada sin pecado y por eso trasladó la santidad a su hijo. No les gusta saber que María tuvo más hijos, porque eso entonces implica que también el resto de los hijos habrían sido también santos igual que sus hermanos. Y entonces se le desmonta su chiringuito. No, la verdad bíblica es que María tuvo un hijo santo y después otros hijos de José, que eran como tú y como yo, que heredaron el pecado. Aquí lo que está diciendo es que María dará a luz un hijo. Este hijo es único. Los demás hijos que María tendría no serían fruto del Espíritu Santo directamente. Y mira, en Mateo 13:55 y Marcos 6:3, lo puedes apuntar incluso al lado en tu Biblia para tenerlo fácilmente a veces esta referencia. Esos son textos que nos dicen que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, no primos, que los católicos dicen que eso se refiere a primos. No, esos son hermanos y hermanas. No familiares lejanos o cercanos, hermanos y hermanas. Así que el ángel anunció a José lo que va a suceder, que María va a dar a luz al niño, al que Dios se cuidaría de cumplir. Pero observa de nuevo el texto, mira lo que dice ahí, que no solo se anuncia lo que pasará, sino que está incluido un mandato en lo que pasará. No sé si lo ves claro el mandato ahí. Mira lo que dice, y dará a luz un hijo, ¿y qué dice? Y le pondrás por nombre Jesús. Ahí no solamente le está anunciando lo que pasará, ahí le está dando una orden, un mandato a José. Tú le pondrás por nombre Jesús.
Así que el ángel trae un anuncio y también un mandato. Un mandato. Tú le pondrás por nombre Jesús. Y esto no es un detalle pequeño, es muy importante. Observa que no le pide permiso. Oye, y si te le parece bien, ponle el nombre que quieras. O mira, te sugiero un nombre. No, este es un mandato de Dios sobre su siervo para que le ponga un nombre y ese nombre sea el nombre que lo identifica, el Salvador. Este mandato debe ser cumplido por José. Así que Dios guarda a su hijo por medio de los mandatos que da a los hombres. La honra del hijo es guardada por medio del mandato que tú y yo recibimos. Dios está al control de todas las cosas, pero además Dios, estando al control, también nos manda para que nosotros obedezcamos activamente. Tú no puedes decir, bueno, he desobedecido porque Dios lo ha permitido. Pues claro que sí, Dios lo ha permitido, ¿cómo no? Dios permite que el hombre peque, pero Dios no es responsable de ese pecado. Tú y yo somos responsables y culpables de nuestra desobediencia. Pero los mandatos que Dios nos da son mostrados y dados para que los obedezcamos en obediencia y en dependencia del Espíritu Santo y de esa forma honremos al Hijo. Nuestra desobediencia traerá deshonra a Dios, pero nuestra obediencia trae honra al Hijo, trae honra al Trino Dios. Está claro que Dios ha proclamado que un día Jesucristo será reconocido por toda la boca de los que existen en la tierra como el Señor. Filipenses 2:11 dice eso, que aquel que fue humillado fue exaltado hasta lo sumo y recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero eso sucederá un día. A día de hoy, ese mandato no es cumplido por todo el mundo. Solamente Dios ha capacitado por gracia a los creyentes que ha salvado para que honren al Hijo, reconociéndole como quien es y guardando sus mandamientos. Así que observa que el ángel le dice, oye, si te parece, no, le dice, y le pondrás por nombre Jesús. Y ahí no está diciendo, voy en contra de tu voluntad. No, está mostrando un mandato y capacitando a José para que obedezca el mandato. Así que si tú desobedeces, tú eres responsable. Pero cuando nosotros obedecemos, es por la gracia de Dios que Él nos capacita para obedecer para su gloria. Así que la autoridad de Dios se muestra en el modo en el que le dice que va a guardar a su Hijo. Va a cumplir con perfección este mandato. Y dice el versículo 22, mira conmigo, versículo 22. Todo esto sucedió ¿para qué? ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y es la identificación pública. La gente verá a ese hijo y dirán, este es el cumplimiento de Dios. Dios está con nosotros porque este es el hijo prometido. En Isaías capítulo 7 y capítulo 8 hubo un cumplimiento cercano pero parcial, no completo. Allí estaban asediados y los enemigos venían contra Israel y Dios les dio una señal de que Él iba a liberarlos de los enemigos. Y le dijo que había una virgen que concebiría estando en esa situación y que esa sería una señal de Dios para la ciudad de que serían liberados. Ese fue un cumplimiento parcial. Y los que vieron esa señal dijeron, Dios está con nosotros, porque se ha cumplido este nacimiento de esta virgen. Virgen en Isaías no se refiere a una mujer que no ha conocido varón, sino a una mujer de joven edad. Pero esa profecía tiene un cumplimiento mayor, un cumplimiento completo. Hay profecías con cumplimiento parcial, pero después hay un cumplimiento completo. Y observa ahí cómo se dice, versículo 23, y le pondrán por nombre Emmanuel. Y esta es la identificación de Jesús cuando vieron a Jesús. Y Él es Dios con nosotros. Él es Dios. Él es el mismo Dios y Él está cumpliendo la obra de Dios entre nosotros. Así que lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías tuvo un cumplimiento parcial en el tiempo inmediato, pero un cumplimiento completo en la venida de Cristo. Dios guarda a la gloria de Cristo
y guarda a sus hijos por medio de su palabra, en formas de mandato, por medio del cumplimiento de su voluntad. Honramos al Hijo, hermanos, cuando confiamos en la palabra de Dios y la obedecemos. Y nos sometemos a la autoridad de Dios. Honramos al Hijo cuando nos sometemos a la autoridad de su palabra. Por eso surge entonces esta pregunta: ¿cómo estamos honrando a Dios en nuestro deseo de conocer y cumplir su palabra? ¿Estamos honrando a Dios sometiéndonos a su autoridad? ¿Cómo estamos honrando a Dios confiando y esperando en el cumplimiento de su palabra? Yo recibí algunos mensajes estos días por la Navidad y diciendo al final, y que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón. ¿Cómo? ¿Eso dónde está en la Escritura? Que Dios tenga que cumplir todos los deseos de mi corazón. Ahora, que yo en mi corazón tenga los deseos, que sea cumplir la voluntad de Dios, sí. Pero que Dios, ¿cuándo ha prometido cumplir todos los deseos de mi corazón? De tu corazón. ¿Es Papá Noel? ¿Que tú escribes una carta y te va a traer todo lo que tú deseas? No, en este tiempo no debemos estar usando la palabra de Dios de manera equivocada. Nosotros honramos a Dios cuando nos sometemos a la autoridad de Dios y deseamos que Dios transforme nuestros deseos a los deseos suyos y que entonces sí se cumplan los deseos que nosotros deseamos, porque son los deseos de Dios. Nosotros debemos ambicionar, desear serle agradable. 2 Corintios 5:9 dice eso. Deseamos serle agradables. Ese es nuestro deseo. Y eso es lo que el Señor sí se ha comprometido a cumplir en nuestra vida. Ayudarnos a que se cumpla nuestro deseo de serle agradable, de ser obediente a Él. Así que hemos dicho que Dios guarda al Hijo por medio de los siervos, Dios guarda al Hijo por medio de un mandato y terminamos, Dios guarda al Hijo por medio de un creyente obediente. Porque después de un mandato puede haber dos cosas: obedecer o desobedecer. Lo sabemos bien, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 24. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Con esto terminamos, hermanos. Mira lo que debemos observar en este texto. No hay nada más que darle, no hay más vuelta que darle a esto. Cuando hay un mandato, quien quiere obedecer no le va a dar más vueltas. Solo obedecemos a Dios por medio del poder del Espíritu Santo y no le damos más vuelta al tema. Y es lo que está haciendo el texto, mostrando a un creyente obediente que no le da vuelta al tema, que no le busca los tres pies al gato. Es más, cuando le damos vuelta, lo que estamos es buscando no obedecer. El mandato es claro, pero nosotros lo justificamos con nuestra desobediencia. O cuando aparentamos obedecer, pero en realidad vivimos como queremos. O cuando justificamos de diferentes formas que Dios haya dicho otra cosa. No, el mandato es claro y nuestra respuesta en obediencia es clara. Debe ser tan clara como estos dos versículos. José es un ejemplo de obediencia. Míralo ahí. ¿Qué hizo? Se despertó y obedeció. Tal cual, tal cual. Oye, mira que había preguntas, ¿eh? Mira que había cosas. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo? Pero ¿y cómo fue que María? ¿Y qué repercusión va a traer? ¿Y qué esto? ¿Y cómo me ofende a mí? Pero si no es mi hijo. ¿Cuántas cosas podría José darle vuelta para cambiar la situación? Hermano, lo que se espera del creyente es que obedezcamos. José es un ejemplo de obediencia. Hermano, el relato bíblico es claro. José hizo tal como Dios le había dicho por medio de su ángel. Mira lo que dice. Tomó consigo a su mujer. Y claro, la tomó consigo y la protegió, la guardó. La conservó virgen hasta que dio a luz. Es decir, no tuvieron relaciones hasta que nació. ¿Para qué? Pues para no afectar la obra de Dios. Para que en ningún momento José respondiera y dijera, no, yo tengo que participar en esto. No, para que nadie pudiera decir, no, él es fruto de José y traslada el pecado de José. No, José respetó la obra de Dios y la conservó virgen. Y mira, continúa diciendo, y le puso por nombre Jesús. Ya está. Oye, Jesús, ¿por tu padre? ¿Por tu abuelo? ¿Por quién es este nombre? Recuerda que esto le pasó a Zacarías cuando le dijeron, ¿qué nombre le va a poner al niño?
Y le dijo, pues Juan. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que le ponga Juan. Y se extrañaron, oye, ¿qué nombre le pone? Porque estaba fuera de la tradición. Fue Dios quien puso el nombre. ¿Y José qué hizo? Le puso el nombre que Dios había dicho. Que le pusiera el nombre no solo honraba a Dios en su obediencia, sino que honraba al Hijo dándole todos los derechos como hijo suyo. Lo adoptó. Le puso nombre, es que él lo reconoció como su hijo adoptivo. José fue el hijo, el padre que adoptó al hijo y le confirió los derechos de ser descendiente de David. ¿Cómo estamos honrando a Dios? La obediencia debe ser fácil, en el sentido de que sabemos cómo debemos obedecer. Nosotros lo complicamos. Por supuesto, es imposible para nosotros obedecer a Dios sin la dependencia del Espíritu. Pero es que nosotros lo complicamos porque aún estamos deseando hacer nuestra voluntad. ¿Cómo estamos honrando a Dios con nuestra obediencia? ¿Cuántas veces se nos tiene que decir? ¿Cuántas veces se nos tiene que explicar? ¿Cuántas veces se nos tiene que corregir? ¿Estamos honrando al Hijo, confiando en la palabra y en la autoridad del Padre? ¿Estamos honrando al Hijo en una obediencia fiel? ¿Estamos honrando al Hijo confesando nuestro pecado cuando nos damos cuenta por su palabra que estamos pecando? Así que honrar al Hijo, quien es guardado como el Salvador de los pecadores, aquellos que se arrepienten y confiesan a Cristo como Señor, es vivir en una vida de obediencia fiel a su palabra. Así que sigamos glorificando a Dios, hermanos, sabiendo que el Trino Dios actúa guardándonos a nosotros también. En toda situación y de todo peligro, todas las promesas que en Cristo hemos recibido son en Él sí y amén. Pero debemos vivir una vida que honre al Hijo, tal como hemos visto en el ejemplo de José. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú tienes siervos que nos has salvado por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Y nos has salvado para que seamos siervos tuyos, para que estemos bajo tu autoridad, para que seamos guiados por ti y por tu palabra, para que podamos saber qué es lo que a ti te agrada y desear serte agradable. Gracias, Padre, porque tu Hijo es el perfecto ejemplo de obediencia. No hay un hombre perfecto, solamente Cristo. Y Él en su perfección vivió una vida sin pecado y fue a la cruz para cargar con nuestro pecado, con el pecado de todos aquellos que hemos creído en Él, que hemos sido salvados por gracia. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude a honrar al Hijo por medio de confiar y descansar en el cuidado que tú has tenido sobre Él y nuestras vidas, y que esto se vea en una vida de obediencia, una vida de sometimiento a tu palabra, Señor, en una vida de reconocimiento de tu autoridad, Señor, en una vida de conocer tus mandatos y vivir para obedecerlos, Señor. Te pedimos que tú salve a alguien que en esta mañana ha escuchado que Cristo es el único Salvador y que nosotros somos pecadores y no podemos ser perdonados de nuestros pecados si no nos arrepentimos y creemos que Cristo murió en nuestro lugar y que cargó con nuestros pecados y que venció la muerte, y todo el que cree en Cristo tiene vida eterna. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayude a honrar al Hijo en estos tiempos y también, Señor, cuando pase esta fecha. Que nuestras vidas sean entregadas, Padre, y estén creciendo en obediencia a tu palabra. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.